Buenos días. Vamos a completar todo el trabajo que he hecho sobre cinemática con un tipo de movimiento que a veces por falta de tiempo no se da, en cuarto de eso, que es cuando correspondería, y que sí seguro tenéis que ver en primero de bachillerato, que es el movimiento circular uniforme. Bien, pues vamos a describirlo, qué variables utilizamos, qué magnitudes utilizamos para la descripción de este movimiento y cuáles son las fórmulas que solemos emplear para resolver los ejercicios. Que más adelante subiré algún vídeo con ejercicios resueltos que ya veréis que son muy fáciles. Muy bien, no nos entretenemos más, que el búho tiene prisa hoy, que quiere irse a tomarse unas tapitas por ahí esta tarde. Venga, vamos allá. Un movimiento circular uniforme, que se suele abreviar con MCU, muy originales no somos con el acrónimo, es aquel en el cual la trayectoria del móvil es circular y la celeridad, os recuerdo que la celeridad es el módulo del vector velocidad, la celeridad es constante, no cambia. Es decir, un móvil que está dando vueltas en una circunferencia, en el mismo ritmo siempre, o sea, está haciendo así. Ni más rápido ni más despacio, siempre con la misma velocidad. Ya está, eso es un movimiento circular uniforme. Pero para la descripción de estos movimientos, aparte de las variables ya conocidas, de espacio, tiempo y velocidad, que conocéis del movimiento rectilíneo uniforme, hay que definir otras nuevas. Hay que definir la velocidad angular, que no he puesto el nombre, sino es el símbolo. Esta, omega. No es una W, es la letra griega omega. ¿De acuerdo? Letra griega omega. La velocidad angular se define como el ángulo girado partido por el tiempo que tarda en girarlo. Es una velocidad porque depende del tiempo, pero esta vez en vez de evaluar el espacio recorrido, evaluamos los ángulos girados, puesto que estamos hablando de circunferencias y podemos medir el ángulo que se gira. Es decir, por ejemplo, si estamos en este punto y pasado un tiempo pasamos a estar en este punto de aquí, hemos girado este ángulo respecto al centro de la circunferencia. Ya sabéis, la distancia del centro al extremo se llama radio. Entonces, este ángulo partido por el tiempo que hemos tardado en pasar de aquí a aquí es la velocidad angular. Que esta velocidad angular, tal y como hemos definido el movimiento, tiene que ser constante, porque está girando siempre al mismo ritmo. ¿De acuerdo? Esta es la letra griega phi, que es la que se suele emplear en estos ejercicios para medir el ángulo girado. Podéis emplear otras letras, pero vamos a hacerlo todos igual, porque si no, nos podemos liar. Además, yo hago unas phis preciosas. ¿Veis qué bonita es? Por cierto, si tenéis dudas qué es la phi, he buscado aquí en Wikipedia para que os tenga claro. Ahí tenéis la phi mayúscula y minúscula. ¿Vale? Venga. Bien. Ay, ¿qué estaba diciendo? Que se me ha ido el santo al cielo. Sí, este ángulo hay que medirlo en una unidad que son los radianes. No podemos hacerlo en grados. En el sistema internacional el ángulo tiene que ser radianes. Aquí no vale poner los datos en grados, porque si no se nos descuarija todo lo que voy a explicar después. O sea que en las ecuaciones, en el enunciado del problema os lo pueden dar en grados, pero a la hora de hacer operaciones obligatoriamente en radianes. Os recuerdo que 360 grados equivalía a 2 pi radianes. Esto lo hacéis tenido que ver en matemáticas en trigonometría. Cuando haga un ejercicio práctico ya veréis cómo se hace el cambio. Pues bien, ya está. Ahora, aquí puede haber un pequeño truco. Fijaos. Imaginad que esto es un disco de vinilo, que estos que dan vueltas siempre, al mismo ritmo, y si nos pone una mosca aquí y otra mosca aquí. Entonces yo os pregunto, ¿qué mosca lleva más velocidad? ¿Esta o esta? Pero he dicho mosca abeja para distinguir. Bien. Entonces, en el mismo tiempo, esta mosca recorre esta distancia, que sería una vuelta, y en el mismo tiempo esta mosca recorre toda esta distancia. Obviamente, esta mosca ha recorrido más distancia que esta otra, lo vemos en el dibujo, pero las dos están girando a la vez. O sea que por un lado parece que llevan la misma velocidad y por otro lado parece que llevan distinta velocidad. ¿Cuál es el truco para responder a esto? Pues muy sencillo. La velocidad que tienen idéntica es la velocidad angular, es decir, las dos recorren el mismo ángulo, una vuelta, 2 pi radianes, en el mismo tiempo.
Pero la velocidad lineal, la velocidad que llamamos v, la que hayamos visto hasta ahora, es mayor en esta mosca que en esta. Es decir, en un movimiento circular uniforme, omega es constante, pero la velocidad depende de la distancia al centro de giro, es decir, del radio. Y eso lo podemos evaluar con un truquillo trigonométrico. Si aplicáis la definición de radián, algo que tenéis que saber de matemáticas, si no lo entendéis, os vais al profe de matemáticas que os lo explique. Si este es el ángulo girado y este es el arco que se ha recorrido, por matemáticas sabemos que este arco es igual al producto de este radio por este ángulo. Repito, el ángulo en radianes, si no, no vale. Venga, lo voy a decir. Os recuerdo que la definición de radián era un ángulo en el cual el arco coincidía con el radio. Si aplicáis esa definición, se ve claramente que tenemos esta relación de aquí. Y si no la veis, hacéis un acto de fe y me creéis que para resolver problemas de cinemática circular no lo necesitáis. Os aprendéis esta relación y veis ahora que si dividís las dos cosas por el tiempo, S partido por T y aquí partido por T, esto es velocidad y esto es velocidad angular, como acabamos de definir. Y aquí vemos la relación. ¿Veis? Si esto es constante, la velocidad lineal, esta, depende de la distancia al centro de giro. ¿Correcto? Venga, seguimos. Ahora, hay una unidad de velocidad que se suele dar mucho en temas de ingeniería y demás, o en temas prácticos, que son las revoluciones por minuto. Pero no es del sistema internacional. Una revolución por minuto, que se suele escribir así, RPM, revoluciones por minuto, el acrónimo, significa las vueltas que ha dado un objeto por minuto. Claro, revoluciones, vueltas por minuto. Pero para trabajar con estas ecuaciones hay que ponerlo en radianes por segundo. ¿Cómo hacemos el cambio? Pues aquí os demuestro los cambios de una unidad a otra utilizando factores de conversión, que no sé si recordáis aquello de los factores de conversión. Minuto se nos va con minuto, revolución con revolución, nos queda radianes segundo. Bien, si no os acordáis no importa. Aquí tenéis lo que debéis recordar para hacer el cambio. De revoluciones por minuto a radianes por segundo hay que multiplicar por pi 30avos o multiplicar por pi dividir por 30 y perdón, alergia al polen. Para pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto hay que dividir por pi 30avos o dividir por pi y multiplicar por 30. Eso es lo que necesitáis saber. Para terminar con el movimiento circular uniforme y dejar el vídeo así en unos 10 minutillos, que es un tiempo ideal para el estudio, definimos dos variables muy importantes y muy habituales en el movimiento circular uniforme: la frecuencia y el periodo. Definimos frecuencia como las vueltas, hablamos dentro del movimiento circular uniforme siempre, no vale en otro tipo de movimiento. Frecuencia son las vueltas que ha dado el móvil por unidad de tiempo. Aquí he puesto por segundo por poner el sistema internacional, pero valdría en cualquier unidad de tiempo. Si ponemos vueltas por segundo, la unidad de la frecuencia se mide en hercios, que el símbolo es Hz. Hercios. La palabra hercios os sonará de las radios y estas cosas. Y definimos el periodo como el tiempo empleado en dar una vuelta, que en el sistema internacional se mide en segundos. Si pensáis un poquito en las dos definiciones, llegaréis a la conclusión más o menos rápida de que una magnitud es la inversa de la otra. Y si no lo veis, no os preocupéis, os lo creéis. Entonces, esta fórmula relaciona tiempo con frecuencia. Y ya para concluir, si aplicáis la definición de esta que os he puesto aquí, si aplicáis esta o varias de las que os he puesto, veréis que se llegan a estas cuatro conclusiones. Que si no sois capaces de deducirlas por vosotras mismas, os las aprendéis. No son necesarias todas, con algunas de ellas suficiente, pero aquí os pongo todas las que tenéis. Esta son las ecuaciones que necesitáis para resolver ejercicios de movimiento circular uniforme. Bueno, faltaría la aceleración normal, pero eso ya lo explicaré en un problema. Bueno, es una explicación así un poco rápida, pero con esto ya tenéis base suficiente para abordar los problemas sencillos de movimiento circular uniforme. Espero que os haya gustado la explicación y que me recomendéis a vuestros amigos y sobre todo a vuestras amigas, tal y como decía el genial cómico Goyo Jiménez. Venga, a pasar buen día.
Adiós.